¿Qué tal si usamos y podemos construir diferentes personajes ficticios y darles vida dentro de nosotros? Esto en la psicología se llama el TID, trastorno de identidad disociativa, y lo que dicen es que tenemos el potencial de crear dentro de nosotros mismos y albergar diferentes personajes. Y hay un caso muy sonado en internet, lo pueden googlear, lo pueden buscar en YouTube, en todas partes está, de una mujer que tenía TID y uno de sus personajes ella era ciega de nacimiento, no veía, pero uno de sus personajes, de sus alter egos, sí veía, uno de ellos sí veía. Y esta mujer, cuando ese alter ego, cuando este personaje se apropiaba de su conciencia, de sí misma, podía ver. Esto lo estudió mucho la psicología, la medicina, y es increíble lo que podemos llegar a hacer. Y de hecho hay una película que a mí me voló la cabeza, se llama Fragmentado, de James McAvoy. Eh, la película es un poco siniestra, porque esto es un chico que, que tiene dentro de sí un montón de personajes muy siniestros, asesinos seriales. Bueno, véansela si no se la han visto, porque es interesante. Cuando yo vi la película, yo soy un poquito gallina para ver películas como de miedo, de terror, de suspenso, no me gusta. Pero esta película me fascinó porque yo no me enfoqué en, bueno, en todas las partes oscuras y fuertes y cómo él, uno de sus personajes es capaz de hacer tanto daño y es tan malvado, sino que me enfoqué en cómo él es capaz de construir diferentes personajes, y la psiquiatra que lo analizaba decía, es que camina diferente, huele diferente, porque él incluso en consulta con ella le decía, estoy hablando con quién hoy. Entonces él le decía un nombre X de uno de los personajes, porque no quería que la psiquiatra supiera que estaba en poder en ese momento otro personaje. Entonces ella le decía, no me engañas, no me engañas, porque este personaje camina así, baila así, bueno, no iban a bailar en la escena, pero camina así, se mueve así, gesticula así, y él, por más que quería engañarla, no la lograba engañar, porque este personaje que se apoderaba de él tenía todos esos atributos. Entonces, es como, claro, van a venir muchos psicólogos y van a decir, ay, pero ¿por qué estás invitando a la gente a que cree alter egos? Pero es que escuchen, todo, absolutamente todo en el mundo es positivo y negativo. Todo, absolutamente todo. Encuentren cualquier teoría y va a tener su lado más siniestro y su lado más oscuro. Pero nosotros tenemos el libre albedrío y el poder de tomar estas cosas o para bien o para mal, ¿cierto? Entonces, esto a mí me fascinó porque, claro, podemos construir esos personajes, el personaje que queramos, que nos apoye en la construcción y en la creación de la vida que queremos tener, de esa vida que queremos alcanzar, y de esos valores y cualidades que nosotros mismos queremos tener para alcanzar esos sueños o esos objetivos. Hay un chico ahora español de Tenerife que estoy enamorada. Estoy absolutamente enamorada y no me le sé el apellido. Pedro Barbuem, me parece. Ay, no sé, creo que sí. Bueno, búsquenlo porque él tiene su canal de YouTube y es hermoso, es fascinante. Además que, o sea, lo digo con el mejor sentido de la palabra, que estoy enamorada, pues porque es un chico muy joven, pero me encanta porque todo lo que habla, todo lo que él hace, todo lo que él dice, y es un teso, es un berraco. Eh, pero en varias entrevistas, él tiene un podcast, y en varias entrevistas ya él ha contado que, que él
crea diferentes atributos y de diferentes, pues no sé si lo ha dicho textualmente, diferentes personajes que él se apodera de ellos, pero sí que, por ejemplo, él se convence a sí mismo, y eso lo ha tenido desde pequeño, ha sido como un mecanismo de defensa que él ha tenido, o un mecanismo de apoyo que él ha usado desde muy pequeño, que él se dice, no sé exactamente, em, yo soy muy disciplinado, o soy un, en fin, soy muy inteligente, soy brillante, soy una persona súper extrovertida sin de repente serlo. Y como él se atribuye, así no lo sea, que él es disciplinado y que él es extrovertido, él empieza a desarrollar esas cualidades. Entonces, finalmente es, eh, si se está mintiendo a sí mismo, no. Inicialmente tuvo que apoderarse de esas cualidades, pero después él fue construyendo esas cualidades y esos atributos, y eso lo llevaron a volverse una persona extrovertida, a volverse una persona altamente exitosa, a volverse un hombre súper conversador. Entonces, esto sumado a la película, a mí me lleva a pensar varias cosas. Nosotros podemos, y muchas veces lo usamos es para el mal, o sea, lo usamos es al, para perjudicarnos a nosotros. ¿De qué forma? Obviamente no conscientemente, porque no vamos a decir, bueno, yo me voy a personar y voy a crear un alter ego que sea una asesina serial. Pues obviamente no voy a crear un tipo de personaje de estos. Voy a crear un personaje que tenga las cualidades que me ayuden y me apoyen en la construcción de la vida que yo quiero en este momento. Yo, por ejemplo, no soy muy disciplinada para hacer ejercicio, entonces yo soy súper disciplinada, me encanta el ejercicio. Y en otro video les dije, pues, ¿por qué no podemos, por ejemplo, contarnos historias? Es que yo siempre he sido de tal forma, no importa que no lo hayas sido, si empiezas a reforzar ese speech, ese argumento en tu vida, tarde que temprano lo vas a hacer. Entonces, muchas veces decimos, no, es que yo no soy bueno con los números, no, es que a mí no se me da lo de emprender porque yo no soy buena con los números, yo no soy bueno con los números, o yo soy un desastre en los negocios, o mi familia fracasó en estas áreas. Y realmente si eres malo con los números, o sería que por allá en algún momento uno de tus profesores te dijo, este muchachito es pésimo con los números porque ese día estabas distraído, ese día habías tenido una mala noche porque, no sé, estuviste enfermo, uno de tus hermanos estuvo enfermo, tus papás discutieron, en fin, o de repente alguien te hizo sentir mal cuando eras adolescente o niño y te dijo, bailas terrible, y creces pensando que eres terrible para el baile, y realmente no lo eres. Entonces, ¿por qué usamos todas esas cosas siempre en deterioro de nosotros mismos para perjudicarnos, cuando podríamos estar construyendo y creando historias que validen esa persona que realmente nosotros queremos ser? A mí me parece fascinante y me parecería súper maravilloso que usáramos todos estos conocimientos y todas estas técnicas y realmente nos despertáramos un día y escribiéramos en un papel, bueno, estos son los atributos que yo tengo en este momento, estas son las falencias que yo tengo en este momento, ¿qué puedo hacer para mejorarlas? ¿Qué tal si yo me creo un personaje diferente? Porque es que yo todo el tiempo estoy siendo, es el cúmulo y la sumatoria de todas las cosas que me han dicho desde la infancia, mis profesores, mis padres, los familiares. Pero eso no soy yo no soy todos esos comentarios, pero desafortunadamente hemos crecido pensando que somos todo eso, que somos un cúmulo de cosas y de percepciones que otros tuvieron de nosotros en un particular momento, tal vez que no era el idóneo. Entonces, ¿por qué no hacemos lo contrario? ¿Por qué no llegamos y decimos, bueno, yo a partir de este momento quiero ser una mejor
versión de mí misma y yo voy a crear estos personajes que me van a ayudar a crear este propósito, esta vida que yo quiero tener. Y no se sientan mal. De repente va a haber personas que le van a decir, ay, pero es que esa no eres tú. Pero ¿quién soy yo? Ustedes se han puesto a pensar quién, o sea, se han hecho esta pregunta. Yo últimamente en meditación siempre estoy preguntándome, ¿quién soy yo y en dónde estoy? ¿Quién soy yo y en dónde estoy? ¿Por qué? Porque puedo descubrir que quién soy yo, mi alma, mi esencia, como ustedes lo quieran llamar, el yo superior, no sé, la fuente, que somos todos finalmente, somos todo y nada al mismo tiempo, somos el potencial puro de todas las posibilidades. Pero estamos en una sociedad, hemos estado, porque estamos en este momento en un despertar, en un nacimiento de una nueva sociedad, siento yo. Muchos cambios se están gestando y de repente estuvimos hasta hace unos años en la era de la información, de que tenemos Wikipedia, tenemos Google, tenemos YouTube, podemos aprender cualquier habilidad, cualquier conocimiento, todo lo que queramos lo podemos aprender de una forma muy fácil y eficiente. El caso es que estábamos en la era de la información, ahora ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la acción. ¿Qué hacemos? Nosotros ya no necesitamos ser, yo conozco muchas personas que son como unas Wikipedias andantes y realmente esto hace muchos años, hace algunos años era muy atractivo y era muy admirable. Que una persona albergara tanto conocimiento dentro de sí, que tuviera tantos conocimientos de cultura general, conocimientos prácticos. Pero ¿de qué te sirve tener toda esta información? ¿De qué te puede servir tener un montón de conocimientos si no tienes la habilidad de usar todos esos conocimientos en la construcción de una vida que tú quieras, en una vida abundante, en una vida de riqueza material, de riqueza en relaciones, de riqueza en salud, de riqueza en vitalidad, en juventud, en todo? O sea, ya no nos sirve tener información, ya no nos sirve estar diciendo, es que mire, así, así, así se hace, y yo sé hacer esto, y yo sé cuándo se descubrió tal cosa, y yo sé cómo se llama tal científico, cómo se llaman todos estos términos. Es empezar a aplicarlo. Así de sencillo, fácil. ¿Cómo se empieza? De la forma más sencilla. Todo en la vida, las grandes cosas son de la forma más sencilla. Empezar a tomar conciencia de cuáles son esos valores que yo quiero tener, cuáles son esos valores que yo quiero impregnarme y cómo es ese personaje que yo quiero vivir para tener esa vida. O sea, la vida que yo quiero y que sueño es una persona que se despierta a las 8 de la mañana y que se queda una hora scrolleando YouTube o Instagram. Es una persona que se alimenta mal, es una persona que se queja todo el día, es una persona que anda por ahí medio encorvada, o es una persona que es supremamente eficiente, productiva, disciplinada, que se alimenta muy bien, que camina erguida. Hay otra cosa que me encanta y es que ustedes se van a dar cuenta y yo creo que ya se han dado un poquitico de cuenta por si han escuchado alguno de los videos, que me encantan las historias y me encanta hilar las historias con facts, con ciencia, porque muchas veces la ciencia sin querer nos da la razón en cosas maravillosas que podemos lograr. Pero ¿qué pasa si usamos toda esa información para nuestro propósito, nuestro bien? Eso sería maravilloso, ¿no les parece? Y yendo por esta misma línea, hay esto no me acuerdo en dónde lo he escuchado o lo he leído, pero sé que lo he leído y lo he visto bastantes veces. Es la pose del superhéroe o la pose de la superheroína. Y es
cuando nosotros estamos agobiados, tenemos miedo o nos sentimos inseguros, bajos de autoestima, solamente pararnos al espejo y tener una pose de superheroína o de superhéroe y caminar así ya nos cambia el día, es un game changer. Entonces, perdón, entonces es como levantarnos en el día que más difícil estamos y decir, este día voy a asumir la heroína o el héroe en mí y voy a caminar, voy a mirar, voy a hablar, voy a respirar, voy a moverme, mis ademanes van a ser como sería este superhéroe o esta superheroína. Y nada más ayer quería grabarles este video porque anoche estaba mirando Instagram y me encontré con una chica que decía que una de las amigas muy cercanas de Marilyn Monroe, una cuenta que una vez iban caminando por la calle y Marilyn, a pesar de ser una de las mujeres más sensuales, seductoras, hermosas, famosas, conocidas, nadie la volteaba a ver, nadie la miraba, nadie estaba pendiente de ella, pasaba inadvertida, pasaba bajo perfil. Y de repente ella llega y le dice a la amiga, ¿quieres verla? ¿Quieres verla? Y ella le dice, ¿qué estás hablando? Espérate para que la veas, que soy capaz de que ella salga y la vean. Y de repente, sin hacer nada, o sea, iban caminando e inmediatamente Marilyn asume un rol, un personaje. ¿Cuál? El de la mujer fatal, Marilyn Monroe, la superestrella de cine, y de repente los carros de la avenida empiezan a ir más despacio. De repente las personas voltean a mirarla, de repente empieza a llamar la atención de una forma increíble, como ni siquiera la amiga estaba esperando que fuera a caminar con Marilyn por una calle en Los Ángeles. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto? No importa, o sea, no tiene que ver con el atuendo, con la ropa, no tiene que ver si tenemos un traje, un tacones o si estamos ataviados de joyas. Es desde adentro, asumir la pose de la superheroína, del superhéroe, asumir ese personaje que ya sabemos que nos apoya en la construcción de lo que queremos. Entonces, bueno, nada, esa es la invitación. Vamos a buscar, a investigar cómo sería el personaje de la vida que queremos vivir, qué atributos tendría y por qué no creamos para nuestra vida y para que apoye nuestros sueños diferentes personalidades o diferentes personajes que nos puedan apoyar mientras asumimos esos roles, mientras nos apropiamos de esos atributos en específicos momentos o simplemente para crear un hábito, simplemente para podernos arriesgar a hacer una inversión o a cambiar de trabajo o de profesión. Eso es. A mí me parece maravilloso cómo la ciencia y la medicina, sin querer muchas veces, nos dan todas las herramientas para poder construir la mejor versión de nosotros mismos. Y ya no estamos en la era de la información, así que pasemos y demos un salto de fe y un paso a la era de la acción, al accionar. Un beso.